Hola a todos, bienvenidos a la videoclase de la tutoría colectiva 2, donde vamos a ver la anatomía del aparato digestivo. Es importante que como técnicos en dietética tengáis un conocimiento amplio sobre la anatomía y la fisiología del aparato, sobre todo del aparato digestivo. Este tema, evidentemente, lo vais a ver muchísimo más ampliado en la asignatura de fisiopatología. Lo que pasa es que no todos estáis matriculados de esa materia de primero. Entonces, para entender muchísimas de las cosas que vamos a ver en esta materia, es necesario tener unos conocimientos previos de anatomía, ¿vale? También explicaré el trabajo que tenéis que entregar sobre la escritura en la historia clínica, ¿vale? Porque como técnicos en dietética vais a tener que escribir en la historia clínica del paciente, en su evolutivo, en las valoraciones iniciales que hagáis, etcétera. Y también tenéis que saber interpretar los informes que os vengan de otros profesionales. Por ejemplo, un endocrino os puede derivar a alguien a la consulta, a un nutricionista. Y vosotros también podéis derivar a ese paciente a la consulta de nutricionista, al médico de familia, etcétera. Y tendréis que hacer un informe y, por tanto, pues ese informe debe de estar escrito en vocabulario médico. ¿Vale? No podemos escribir que el paciente tiene dolor de barriga. Tendremos que escribir, pues el paciente tiene dolor epigástrico o el paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho, debido a lo que sea, ¿vale? El motivo que sea, ¿vale? Todo eso hay que dominarlo y hay que saberlo. Bien, lo primero que vamos a ver son las etapas del proceso digestivo. El proceso digestivo tiene 5 etapas. La primera de ellas es la ingestión de los alimentos, que es cuando los alimentos son triturados y mezclados con la saliva en nuestra boca. Posteriormente, la siguiente etapa es la de digestión, ¿vale? Donde las enzimas de los jugos descomponen los nutrientes en moléculas más sencillas. Esta digestión se realiza tanto en el estómago como en el intestino delgado. Aunque pues, ahora después veremos más detenidamente cuál es la función de cada órgano del aparato digestivo. Después, el siguiente paso del proceso digestivo es la absorción. Esos nutrientes tienen que ser absorbidos por el intestino delgado y por el intestino grueso. Y posteriormente, bueno, pues son trasladados a las células, donde se producen una serie de reacciones químicas, ¿vale? Esto se llama asimilación. En la siguiente tutoría colectiva veremos las rutas metabólicas para ver cómo se degradan esas moléculas que entran dentro de las células o cómo se convierten en unas más grandes para almacenar energía. Y por último, tenemos la defecación. Ahí van a haber sustancias que no van a ser digeridas y que por tanto, pues bueno, van a ser expulsadas del cuerpo mediante las heces. Bueno, el aparato digestivo, al fin y al cabo, es un tubo que es muy grande, que tiene aproximadamente entre unos 11 y 13 metros de largo. Si lo extendiésemos, tendría esa dimensión. Tenemos por una parte las cavidades y por otra parte las glándulas anejas, que están conectadas a ese tubo y que tienen una función específica, ¿vale? El tubo del aparato digestivo empieza con la cavidad bucal, ¿vale? Luego sigue por el esófago, posteriormente por el estómago, que está detrás del hígado y del páncreas, ¿vale? El estómago continúa por el intestino delgado y posteriormente el intestino grueso, ¿vale? Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto y ano. Ese sería el recorrido. A este tubo hay diferentes glándulas que anejas, es decir, que están conectadas a este tubo y que segregan unos líquidos. Por ejemplo, las glándulas salivales son unas glándulas que van a segregar la saliva, ¿vale? Que se mezcla con el alimento en la boca. La digestión empieza en la boca, de hecho ya hay algunos nutrientes que se pueden absorber desde la mucosa bucal. Por eso en muchas ocasiones, cuando hay algún paciente que tiene alguna bajada de azúcar, le ponemos sacarosa sublingual. De esta forma, esta sacarosa pasa directamente al torrente sanguíneo, ¿vale? Porque la saliva
tiene unas enzimas que son capaces ya de degradar moléculas para transformarlas en otras más pequeñas para que puedan ser absorbidas. Eh, la siguiente glándula aneja sería el hígado, que es el encargado de segregar la bilis, que es fundamental para la digestión de los lípidos, ¿vale? De las grasas. Eh, Otra glándula aneja sería el páncreas, que segregan los jugos pancreáticos, que son fundamentales para la digestión de los hidratos de carbono. ¿Vale? Por otra parte están las glándulas gástricas, que están situadas en la pared del estómago, ¿vale? Que segregan los jugos gástricos. Y por otra parte también están las glándulas intestinales, ¿vale? El intestino no está vacío, el intestino está lleno de un líquido. Sus paredes siempre tienen que estar lubricadas y este líquido que segregan las glándulas intestinales también ayuda a realizar la función de la digestión y la absorción de los nutrientes. Como hemos dicho antes, la digestión empieza en la boca. ¿Y en la boca qué encontramos? Pues lo primero que nos encontramos son los labios, que están tanto en la parte externa como en la parte interna, que son los que se encargan de sellar la boca, ¿vale? Para que el alimento, los líquidos que bebamos o comamos no puedan salirse, ¿vale? Sellan esa cavidad. La lengua, ¿vale? Que tiene dos funciones. Una, que es la de mezclar los alimentos una vez están triturados para que se produzca el... Y la lengua tiene unas terminaciones nerviosas, que eso ahora lo veremos un poco más detallado después, que nos permiten sentir el sabor de todos los alimentos. ¿Qué nos encontramos en la boca también? Los dientes, ¿vale? Que son los responsables de la trituración de la comida. Las glándulas salivales, que son las responsables de segregar la saliva. El istmo de las fauces, que es una parte de la boca donde se encuentra la campanilla, las amígdalas, y es una cavidad que une la cavidad bucal y la cavidad faríngea. Por último, bueno, las amígdalas, que a nivel de la digestión en principio no tienen ninguna función. Sí que es verdad que tiene una función a nivel del sistema inmunológico, ¿vale? Pero bueno, están ahí. Podemos tener un paciente que tenga las amígdalas hipertrofiadas y que por tanto pues, sea propenso a tener infecciones. Pues también debemos de saber pautarle, ¿no? una dieta adecuada para que estas infecciones no se produzcan o darle algunas pautas adecuadas para que estas infecciones no se lleven a cabo, ¿no? Entonces es la lengua, es un músculo móvil, de hecho es uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano. Interviene en la masticación, en la deglución y también es el órgano del gusto. En esta imagen podéis ver que hay ciertas áreas de la lengua que no realmente exclusivamente notan cada una de las áreas un sabor determinado, sino que sí que es verdad, según todos los estudios que se han ido publicando sobre este tema, parece ser que sí que hay áreas de la lengua en un sabor o en otro. Pero en principio, la totalidad de la lengua nota el sabor dulce, el sabor salado, el sabor ácido y el sabor amargo. Esas deberemos de tener en cuenta. Puede ser que a un paciente se le haya extirpado parte de la lengua. Si se le ha extirpado la parte más distal, pues tendremos que tener en cuenta que ese paciente va a notar más los sabores amargos y los sabores ácidos. Por tanto, eso lo tendremos que tener en cuenta a la hora de pautar una dieta u otra, ¿no? Eso es importante, porque si pautamos una dieta que a nivel gustativo al paciente no le es agradable, pues seguramente pues se la va a saltar. En la lengua hay diferentes papilas gustativas. Hay unas que tienen botones gustativos y hay otras que no, ¿vale? Las únicas que no tienen botones gustativos son las papilas filiformes, que realmente son las más abundantes. Por otra parte, tenemos las papilas fungiformes, que son las más numerosas, que son aquellas que terminan, que terminan en punta, que las podemos ver a simple vista, ¿vale? Y por último están las papilas calciformes, que son las que están en la parte posterior de la lengua. Y bueno, pues tanto las papilas fungiformes como las calciformes, como he dicho antes, son las que tienen los botones gustativos y por tanto van a ser las encargadas de notar el sabor de los alimentos. Podemos conocer la estructura de los dientes, ¿vale? Los dientes se componen de una corona, que es esta parte de aquí, ¿vale?
de un cuello, ¿vale? Que es toda esta parte, la parte que sobresale un poco de la encía y que se mete hacia adentro, ¿vale? Esa parte del cuello. Y por último, la raíz, ¿vale? Que es donde se inserta, es donde se inserta el diente en la encía. Hay diferentes tipos de dientes, están los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Los incisivos, ¿vale? Que son las palas, ahora lo vamos a ver mejor aquí con esta imagen, ¿vale? Los incisivos, que son estos de aquí, son los encargados de cortar los alimentos, ¿vale? Nos imaginamos una tostada de pan. Quien corta la tostada de pan son estos dientes, ¿vale? Los incisivos. Los caninos son los encargados de... Los caninos son los encargados de desgarrar la comida y por otra parte los premolares y los molares que se encargan de triturar los alimentos. Vale. Las glándulas. Hay 4 glándulas salivales. Una de ellas es la glándula parótida, que es la que es más grande, que se encuentra por debajo de la oreja, ¿vale? Y vierten su jugo, vierten la saliva, ¿vale? Junto a el segundo molar superior, ¿vale? Hay un conducto salival, ¿vale? Que desemboca aquí, junto al segundo molar superior. Por otra parte, están las submaxilares, ¿vale? O las glándulas submandibulares, que son las que están en el lateral, ¿vale? Del maxilar inferior. Y por último está la glándula sublingual, que es la que se encuentra por debajo de la lengua. Como habíamos dicho anteriormente, la saliva se encarga, ¿vale? De degradar ciertas moléculas, ¿vale? La saliva contiene amilasa, ¿vale? Que se encarga de degradar el almidón, ¿vale? Y lipasa linguan, que es la que encargada de degradar las grasas, ¿vale? Y bueno, pues también contiene agua, sales y mucina. El proceso de la deglución. La deglución tiene 2 fases. Una fase que es activa y otra fase que es pasiva o bien involuntaria, ¿vale? Mejor involuntaria que pasiva. La fase oral, ¿vale? Es un proceso voluntario que se inicia en la lengua. Una vez ya se ha triturado todo el alimento y se ha mezclado bien con la saliva, la fase de la deglución es voluntaria, ¿vale? Que es cuando la lengua comprime el bolo alimenticio y lo echa para atrás, ¿vale? Lo empuja hacia el paladar y a partir de ahí ya empieza la fase faríngea. En el momento en el que ese bolo alimenticio toca el paladar, se producen una serie de actos reflejos, ¿vale? El paladar blando se eleva y cierra la cavidad nasal para que la comida no pueda subir a la cavidad nasal y no salga por la nariz. El siguiente acto reflejo es que la epiglotis cierre la tráquea, ¿vale? Importante, porque si no la comida se nos va por la tráquea y se puede producir un atragantamiento. De hecho, en alguna ocasión, pues si no da tiempo a que la epiglotis se cierre, pues nos puede entrar algo dentro de la tráquea. Y ya una vez, bueno, pues la epiglotis cierra la tráquea y el bolo llega a la primera parte del esófago, se inicia un movimiento peristáltico, ¿vale? Que impulsa el bolo hacia la faringe. Y ya una vez está en la faringe, ya llega al esófago y el esófago ya hace sus movimientos peristálticos, que eso ahora lo veremos posteriormente. ¿Vale? Primera fase, que es la fase oral, ¿vale? Fase faríngea, en el momento en el que ya tenemos triturados todos los alimentos, la lengua empuja hacia atrás el bolo alimenticio, ¿vale? Y empieza la fase faríngea. Fase oral, ¿vale? Fase voluntaria. Fase faríngea es una fase refleja, ¿vale? El bolo alimenticio toca el paladar blando cierra la cavidad nasal para que no suba la comida hacia la nariz, el bolo sigue bajando, ¿vale? Y en el momento en el que pasa el paladar blando, la epiglotis se cierra para que la comida no pueda pasar por la tráquea. Se inicia el movimiento peristáltico que empuja ese bolo hacia la faringe y en el momento en el que el bolo llega al esófago ya se produce la fase esofágica, que ahora la veremos. ¿Qué pasa si no llega a cerrarse la epiglotis? Bueno, pues que se produce un atragantamiento, que se nos va la comida por la tráquea. En el caso de que esto suceda, pues bueno, hay una maniobra de primeros auxilios que se llama maniobra de Heimlich, ¿vale? Que es la que está aquí en la imagen, que podemos realizar en caso de un atragantamiento grave, que no se pueda resolver con la tos.
Nos faltaba ver la faringe, ¿vale? Simplemente saber que la faringe es la parte que comunica la boca con el esófago, ¿vale? Bueno, realmente con la laringe y con la faringe. Y estos, uno tráquea, el otro esófago, ¿vale? Cuando estamos comiendo, la epiglotis cierra la tráquea, por tanto, el bolo alimenticio se va hacia el esófago. Aquí tenemos una foto de la faringe. Bien, ingestión, ¿vale? Habíamos dicho que el bolo alimenticio pasaba por la faringe y llegaba hasta el esófago. Bueno, pues el esófago es un tubo muscular, ¿vale? Que aproximadamente tiene unos 30 centímetros que comunica la faringe con el estómago, ¿vale? Es un tubo descendente, ¿vale? Y pasa siempre por detrás, ¿vale? De la tráquea, que la tenemos aquí, y del corazón, ¿vale? Pasan por detrás. Y también atraviesa el diafragma por el hiato esofágico hasta llegar a conectar con el estómago. Entre el final del esófago y el principio del estómago hay un esfínter. Ese esfínter tiene un nombre. Este esfínter se llama cardias, ¿vale? Que es el esfínter que en el caso de que no funcione bien, produce un reflujo gastroesofágico. Es decir, como no cierra bien este esfínter, el contenido que hay en el estómago sube hacia arriba. Y por eso estos pacientes tienen una sensación de quemazón en todo el esófago, ¿vale? Bien, el esófago tiene diferentes capas. Tenemos que recordar que el esófago tiene que ser capaz de transportar el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Entonces, se van a tener que producir unos movimientos de empuje. ¿Quiénes van a realizar esos movimientos de empuje? Bueno, pues los va a realizar un músculo, ¿vale? Por tanto, el esófago tiene una capa mucosa, ¿vale? Que es la capa que está en contacto con el bolo alimenticio, que es una capa que está lubricada. Posteriormente hay una capa muscular externa y otra interna, que es la encargada de realizar los movimientos peristálticos. Y ya por último está la capa adventicia, que es la capa que recubre el esófago por la parte de fuera. Bueno, en la capa muscular hay unas cánulas musculares lisas, ¿vale? Perimetrales y longitudinales, es decir, unas que van en forma de círculo, ¿vale? Y otras que van perpendiculares, ¿vale? A lo que viene siendo la luz del esófago. Y que son las que realizan los movimientos celulares, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Este sería el movimiento. Lo que hace el esófago es lo siguiente. Es similar a una manga pastelera, ¿no? Llega al bolo alimenticio y lo que hace es cerrar y empujar. Conforme va cerrando, el bolo alimenticio va descendiendo, ¿vale? Como vemos aquí, ¿vale? Y empuja el bolo hacia el estómago. El estómago. Bueno, pues el estómago es una cavidad que está dilatada, que es de donde se completa la digestión mecánica y continúa la digestión química, ¿vale? En el estómago, digamos, que se terminan, por así decirlo, de triturar todos los alimentos, ¿vale? Y se mezclan con los jugos gástricos, ¿vale? Al final del todo, lo que nos quedará será una masa, ¿vale? Que se llama quimo, ¿vale? Una vez ya esté entremezclada con los jugos gástricos y todas esas moléculas que queremos que sean más pequeñitas para que el intestino delgado las pueda absorber, pues bueno, esa masa de nutrientes se llama quimo, ¿vale? Cuando sale ya del estómago. Habíamos dicho que el esfínter que conectaba el esófago con el estómago se llamaba cardias, ¿vale? Pues bueno, el esfínter que conecta con el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, con el estómago, se llama píloro, ¿vale? Píloro o esfínter pilórico, ¿vale? Y que es el esfínter que va a regular el vaciado gástrico. Una vez ya esté el quimo fabricado, ¿vale? Porque los jugos gástricos y los movimientos musculares eh, han, han dado lugar al quimo, pues entonces el píloro se abre y todo el contenido pasa al duodeno. El estómago tiene diferentes partes. Hay una parte que es la parte superior, ¿vale? Del estómago, que sería esta, ¿vale? Aquí la tenéis de color azul en la imagen, sería esta parte. Se llama fundus. Realmente aquí normalmente no hay contenido ni bolo alimenticio ni quimo, más que nada porque por gravedad siempre está en la parte inferior del estómago.
Esta parte, que se llama fundus, es la encargada donde se deposita todos los gases, ¿vale? Que se generan durante la digestión. Luego, la parte más ancha del estómago, que es toda esta parte, ¿vale? Se llama cuerpo, que es realmente donde se realiza la digestión mecánica de los alimentos y se mezcla todo con el jugo gástrico. En el momento en el que el quimo está ya fabricado, se deposita en la parte inferior del estómago, ¿vale? Que es esta de aquí, que está en morado, ¿vale? Sería esta parte de aquí, que se llama antro, ¿vale? O antro pilórico también lo podéis ver en algunos libros. En el momento en el que ya el quimo está fabricado, pasaría ya al duodeno. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es la disposición de las fibras musculares, ¿vale? Hay unas fibras musculares que van de izquierda a derecha y otras que van de arriba a abajo, ¿vale? Para que el estómago pueda realizar los movimientos. La capa de la mucosa del estómago, que es la parte que está en el interior, hay unas fosas gástricas, ¿vale? Que es por donde salen todos los jugos gástricos que son generados por las glándulas gástricas, ¿vale? Posteriormente, bueno, pues están los vasos sanguíneos que irrigan a la mucosa del estómago. Posteriormente está la capa muscular, ¿vale? Hay una capa muscular que es oblicua y otra que es circular y otra que es longitudinal. Como hemos dicho, ¿vale? Para facilitar todos los movimientos que realiza el estómago. Por último, la última capa, ¿vale? Del estómago, que es realmente esta capa de aquí, la que está de color naranja, es la membrana serosa. El interior del cuerpo del estómago se llama lumen, ¿vale? Que es, digamos, el propio depósito en sí mismo del estómago. Y bueno, pues el tejido aquí está dispuesto en unas formas de arrugas. Esta curvatura, ¿vale? Se llama curvatura menor del estómago y esta, ¿vale? Curvatura mayor, ¿vale? La pequeña menor y la grande mayor. Esto no tiene ningún misterio. El estómago tiene cuatro células que son básicas para estas células producen pepsinógeno, ¿vale? Que en contacto con el ácido clorhídrico se transforman en pepsina, que es la enzima que degrada a las proteínas, ¿vale? En el antro pilórico, que es la parte que hemos visto antes, que es la parte más fonda que es la parte más honda del estómago, se segrega la lipasa gástrica, que actúa digiriendo algunos lípidos. Por otra parte están las células parietales, que son aquellas que producen el ácido clorhídrico, y las células mucosas, que segregan una mucosa protectora de la pared del estómago, ¿vale? El pH del estómago sabéis que es ácido, entonces la pared del estómago tiene que protegerse contra esa acidez, ¿vale? Y por último, bueno, pues las células G, que son las que producen la gastrina, que es la hormona que estimula la secreción del ácido clorhídrico. Después del estómago, el tubo continúa con el intestino delgado, ¿vale? El intestino delgado se divide en tres porciones, ¿vale? Una es el duodeno, que es la parte que conecta el estómago con el intestino delgado, ¿vale? En el duodeno es importante porque aquí es donde se van a vertir los jugos del hígado y del páncreas, ¿vale? Pero posteriormente, bueno, pues hablaremos de él. Esta parte es el duodeno, ¿vale? Que continúa con el yeyuno y finalmente termina con el ileón, ¿vale? Que conecta con el colon mediante una válvula que se llama válvula ileocecal. Como habíamos dicho, en el duodeno, ¿vale? Es donde se vierten todos los jugos del hígado y del páncreas. El jugo pancreático se vierte mediante el conducto pancreático hasta que llega un momento en el que este conducto se junta también con el conducto biliar, ¿vale? Bueno, pues la zona donde se junta estos dos conductos, ¿vale? Se llama colecodo. El sitio donde se vierten ambos jugos, ¿vale? Que es este, se llama la ampolla de Vater. Por una parte tenemos el hígado que segrega la bilis, que va a ser muy importante en la degradación y digestión de los lípidos, y por otra parte el páncreas va a segregar el jugo pancreático, que va a ser fundamental para la digestión de los hidratos de carbono. Una vez todas las moléculas han sido reducidas, ya pueden ser absorbidas por el intestino delgado. Realmente el intestino delgado está conformado por unos pequeños pelitos, ¿vale? Que se llaman vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales
si las estirásemos todas, tendrían un tamaño de aproximadamente 300 metros cuadrados. Es decir, en nuestro intestino hay una superficie de 300 metros cuadrados que es la que se va a encargar de absorber todos los nutrientes que han sido digeridos previamente desde la boca hasta el intestino delgado. Estas vellosidades tienen tres vasos. Un vaso arterial, que es el que irriga de oxígeno al tejido de la vellosidad, una vena, ¿vale?, que va a transportar las proteínas y los hidratos de carbono, y por otra parte, ¿vale?, tenemos otro vaso. Es un vaso linfático. Ese vaso linfático lo que va a transportar son todas las moléculas de lípidos que esta vellosidad absorba. Y todo esto directamente se va a ir al hígado. En fin, bueno, el hígado es una de las glándulas más grandes del organismo, pesa aproximadamente 1,5 kg sin sangre, es de color rojo oscuro, es de consistencia blanda y está dividido en 4 lóbulos. El izquierdo, el derecho, el caudado y el cuadrado. ¿Vale? Pero únicamente lo que lo que tenemos que saber sobre el hígado es lo siguiente, es el circuito que realizan los nutrientes desde que son absorbidos por el intestino delgado hasta que llegan eh, al hígado. Todos estos nutrientes que son absorbidos por el intestino se transportan mediante la vena porta. Esta vena porta va a transportar todas las proteínas y todos los hidratos de carbono a las células del hígado. También lo va a hacer la linfa con las grasas. De hecho, ahora veremos la estructura y todos los árboles que se generan en el interior del hígado, las células. Las células, las cuales forman parte del tejido del hígado, ¿no? Bueno, pues el hígado recibe sangre de la vena porta, que es procedente del intestino, como bien hemos dicho. Recibe de la sangre de la arteria hepática, ¿vale?, que es la arteria que irriga al hígado, que le proporciona el oxígeno. Y bueno, pues una vez todos los nutrientes han pasado por las células del hígado, continúan la circulación mediante la vena hepática, ¿vale? Esta vena hepática, que desemboca directamente en la vena cava inferior. Luego ya sube hacia arriba, hacia el corazón. El corazón bombea esa sangre a los pulmones, que se oxigena, esa sangre vuelve por la vena pulmonar al corazón y del corazón sale por la arteria aorta y ya se distribuye por los diferentes tejidos del organismo. Esta sería una célula, ¿vale?, del hígado. Las células están dispuestas en formas de lóbulos, ¿vale? Aquí lo podemos ver mejor. Esta vena sería la vena que vemos aquí de color azul, sería la vena porta, es decir, la vena que nos trae los nutrientes que han sido absorbidos por el intestino, ¿vale? Este vaso verde es el vaso linfático que ha absorbido, que transporta todas las grasas que han sido absorbidas por el intestino a el hígado. Y por último está aquí la arteria hepática, que es la que irriga de oxígeno, ¿vale?, a la célula, a las células del hígado. Por aquí, ¿vale?, pasa toda la circulación, entran todos los nutrientes, pasan por la célula y luego desembocan en la vena centrolobulillar. Pero una vez han recorrido ya toda la célula, que funciona, en términos coloquiales, para que lo entendáis, como una especie de filtro, ¿vale? Esta vena centrolobulillar se une con las demás venas centrolobulillares, que dan la vena hepática. Y esta vena hepática ya desemboca a la vena cava, ¿vale? Como podéis ver, bueno, pues estas células tienen forma de hexágono, ¿vale? Y un agujero en el centro, que es donde está la vena centrolobulillar. En la parte de los triángulos, ¿vale?, en la parte de los picos, es donde se encuentran, también en estas células, como podemos ver, están los conductos biliares, ¿vale?, que también desembocan en estos vértices, ¿no?, en estos triángulos. Y que luego ya, bueno, pues desembocarán en el conducto hepático y ya posteriormente en la polla de váter, en el duodeno. El hígado tiene diferentes funciones, ¿eh? La secreción de la bilis, ¿vale?, que como habíamos dicho era fundamental para la digestión de los lípidos. También tiene una función metabólica,
¿vale? Ya que bueno, pues en las células hepáticas se realiza la glucólisis, la gluconeólisis y la gluconeogénesis, ¿vale? Que es súper importante, ¿vale? Tanto en el catabolismo como en el anabolismo de la glucosa. También tiene una función del metabolismo de los lípidos, ya que sintetizan colesterol y las lipoproteínas. La bilis está formada, entre otras cosas, por lípidos, otras cosas también por colesterol. También tiene una función fundamental en el metabolismo de las proteínas, en la eliminación de la toxina y hormonas, en la síntesis de los factores de coagulación y también tiene una función fundamental en el depósito de muchas sustancias, entre otras como las vitaminas y el hierro. Son también los encargados de eliminar los eritrocitos viejos, ¿vale? Por las células de Kupfer y de la formación y excreción de la bilirrubina, ¿vale? Por la degradación de la hemoglobina que se produce en el hígado, ¿vale? A causa de la eliminación de los eritrocitos. En los exámenes de anatomía muchas veces se realiza una pregunta que el alumno suele fallar. La pregunta dice lo siguiente. La vesícula biliar tiene entre sus funciones, bueno, hay diferentes respuestas, pero una de ellas es la secreción de la bilis. La vesícula biliar no secreta la bilis. Quien secreta la bilis es el hígado, ¿vale? La vesícula biliar simplemente es un depósito de bilis que en el caso de que haya una ingestión por parte del paciente, por parte de la persona, de una dieta rica en grasas, lo que hace la vesícula biliar es empujar toda esta bilis, ¿vale? Para que desemboque rápido en el duodeno y se pueda digerir toda la grasa que hemos ingerido. Es como un músculo. El hígado siempre está constantemente durante la digestión secretando bilis. Esta bilis va cayendo poco a poco al duodeno. A no ser que haya una necesidad extra, entonces la vesícula biliar, que está llena de bilis, se contrae y por tanto toda esta bilis que está en su depósito se vierte al intestino, ¿vale? Para poder digerir todas las grasas que nos hemos comido. Hay pacientes que no tienen vesícula biliar, que se la han extirpado. Pues por tanto, esto a la hora de pautar una dieta lo tendremos que tener en cuenta, ¿vale? Cuando un paciente no tenga vesícula biliar. Hay que tenerlo en cuenta porque le tenemos que poner una dieta hipograsa, hipolipídica. ¿Eh? Esto, bueno, pues es una de las cosas que hay que controlar. Bien, por otra parte, el páncreas. El páncreas es el encargado de segregar el páncreas, que tiene aproximadamente entre unos 25 centímetros de longitud y 5 centímetros de grosor, tiene dos funciones, ¿vale? Por una parte tiene una función endocrina y otra exocrina. La función exocrina es la de liberar el jugo pancreático, pero la función endocrina es la liberación de una, bueno, de más de una hormona, pero fundamentalmente de insulina, ¿vale? Que es la hormona que va a facilitar la entrada de la glucosa dentro de la parte del páncreas que segrega la insulina se llaman islotes de Langeras, ¿vale? Entonces, bueno, del páncreas, ¿qué tenemos que saber? Que tiene dos funciones, exocrina y endocrina. Una de secreción del jugo pancreático que desemboca en el duodeno y otra, ¿vale? La de la segregación de la insulina y del glucagón, ¿vale? Que regulan el metabolismo de los glúcidos. El páncreas contiene diferentes enzimas, ¿vale? La amilasa pancreática, la lipasa pancreática, la tripsina, la quimotripsina, la peptidasa, nucleasa, pancreáticas y bicarbonato, ¿vale? Todas estas enzimas llegan al duodeno a través del conducto de Windsor que se une con el colecodo y que desembocan en la ampolla de váter, ¿vale? Acordaros que el colecodo era la parte donde se une el conducto biliar con el conducto hepático, ¿vale? Que desembocan ambos en la ampolla de váter del duodeno, ¿vale? Por último tenemos el intestino grueso, ¿vale? Bueno, el intestino grueso es ya la última parte del tubo digestivo. Está unido junto con el ilion, ¿vale? El ilion es la última parte del intestino delgado que se une con el colon ascendente, ¿vale? Mediante la válvula iliocecal, que es la válvula que regula que todas las sustancias pasen del ilion al colon. ¿Qué funciones tiene el intestino grueso? Bueno, el intestino grueso tiene aproximadamente entre 1,5 metros de longitud y 6,5 centímetros de diámetro. Y en él se produce, uno, la absorción de los líquidos, ¿vale? La absorción del agua,
la eliminación de las heces y también se absorben todo lo que son los iones inorgánicos, el calcio, el sodio, potasio, etc. En esta parte del tubo digestivo es donde se encuentran una abundante flora bacteriana, ¿vale? Hay unas bacterias que nos ayudan a digerir los alimentos que no han podido ser digeridos ni por el estómago ni por el intestino delgado, ¿vale? Entre otras cosas, ¿vale? Sintetizan la vitamina K y la vitamina B. Importante la vitamina K porque es fundamental para el proceso de coagulación de la sangre. Debemos de saber las partes del intestino grueso porque puede ser que tengamos a un paciente en nuestra consulta que le hayan hecho una colostomía. Y es importante saber si esa colostomía se la han hecho en el colon transverso, en el colon descendente o directamente en el colon ascendente. Si se le han hecho una colostomía de colon ascendente, sabemos que prácticamente ese paciente va a tener muy poca superficie en la que vaya a absorber el agua y los iones. Y por tanto, pues la dieta en eso deberá tenerlo contemplado, un aumento de los líquidos. A ver es la regulación del proceso digestivo. Hay una regulación nerviosa y una regulación hormonal. La regulación nerviosa se produce mediante el sistema nervioso entérico, ¿vale? Es el que regula la actividad del músculo liso, ¿vale? Todo el músculo liso que recubre todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto, y regula bueno, pues, toda esta actividad de movimientos. Regula lo que las glándulas segregan dentro del tubo digestivo. Hay diferentes tipos de fibras, están las fibras nerviosas simpáticas y las parasimpáticas. Las simpáticas son las que activan todos los movimientos peristálticos y las parasimpáticas son aquellas que inhiben los movimientos. También hay una regulación hormonal, ¿vale? Que se realiza pues, mediante hormonas tisulares como la gastrina, que suele estar en el estómago, la secretina, y la colecistectoquinina, que está en el intestino delgado. En principio, todo esto es lo que tenéis que saber sobre la anatomía del aparato digestivo. Como he dicho antes, bueno, pues todo lo vais a ver en más profundidad en fisiopatología, pero hay compañeros que no están matriculados de esta materia y ahora en este trimestre no, pero en el segundo y en el tercer trimestre sí que hay que tener un conocimiento de la anatomía. Y también hay que aprender a escribir en las historias clínicas. Es por ello que el trabajo que tenéis que entregar es el siguiente. En la plataforma tenéis todas las indicaciones para entregar el trabajo de la escritura en la historia clínica. Es muy importante aprender a escribir tan informes que hagamos cuando derivamos a todo profesional, porque nos puede venir una persona que tenga un problema de salud que no pueda ser resuelto por el dietista en la consulta, sino que ya debemos derivar a un nutricionista, a un endocrino o hasta incluso al médico de cabecera, ¿no? Bueno, pues en el trabajo, ¿qué es lo que se os pide? Hay una frase que está escrita de forma coloquial y la tenéis, por así decirlo, que traducir a el vocabulario médico que tenéis que escribir vosotros en la historia. ¿Vale? Aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta parte sería del lenguaje coloquial y esta la escritura formal en la historia clínica del paciente. Bien, pues un hombre de 48 años de edad se queja de molestias abdominales, ¿vale? Después de las comidas, especialmente si son altas en grasas. No podemos decir en esos momentos él también tiene dolores en su hombro derecho y espalda. Un procedimiento que usa ondas sonoras de alta frecuencia para visualizar el abdomen superior reveló piedras en la vesícula biliar, ¿vale? Pues por ejemplo, esto de que para visualizar el abdomen superior, esto que pone que un procedimiento que usa ondas sonoras, no, bueno, pues tendremos que poner que se le realiza un ultrasonido de abdomen superior, ¿vale? Y no que reveló que tiene piedras en la vesícula biliar, sino que reveló que tiene una colelitiasis. No podemos escribir que tiene piedras en la vesícula biliar, en la historia, en el evolutivo médico. Este paciente tiene piedras en la vesícula biliar. Eso no lo podemos escribir, tenemos que escribir que tiene una colelitiasis. Pues bueno, pues hay diferentes frases que están escritas en lenguaje coloquial y que hay que escribirlas en el lenguaje formal de la historia clínica del paciente. Bueno, en principio de este tema únicamente hay que entregar ese trabajo. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, la ponéis en el foro, todas las dudas.
que tengáis sobre los temas, sobre los trabajos, hay que ponerla en el foro de dudas. Si no hay un tema de debate que haya abierto yo, lo abrís vosotros, no pasa nada. En este caso no pasa nada. Donde no podéis abrir temas de debate es en los foros puntuables, ¿vale? Pero en este caso sí, en el foro de dudas podéis abrir cualquier tema de debate que vosotros queráis. Si ya hay alguno abierto, pues evidentemente si tenéis alguna duda sobre ese tema, lo ponéis dentro de ese hilo, no generéis otro. Bueno, pues en principio esto sería todo. Muchísimo ánimo y bueno, es un tema que tiene muchísimos nombres que hay que estudiar porque la anatomía no tiene secreto, simplemente pues hay que aprenderse todos los nombres de la anatomía, no hay más. Pues eso, lo dicho, hasta aquí es lo que es todo lo que vamos a ver en la tutoría colectiva 2.